Muy bien, continuamos en esta mañana y en un día donde hablamos mucho del tema económico. Incluso en nuestro espacio recién con Alberto Valdés, finalmente decía Alberto, bueno, la economía va a marcar mucho más la suerte de lo que pueda pasar que la política y que la habilidad de los políticos para poder gestionar poder. Tenemos a un buen amigo que hacía tiempo quería invitar y que hoy es la primera vez que lo puedo entrevistar aquí en el piso, y es uno de esos economistas que no se los puede acusar de neoliberal, porque yo recuerdo cuando en los 90 trabajaba en radio y lo entrevistaba periódicamente a José Luis Espert, y era durísimo con la política fiscal del gobierno de Carlos Menem, la política de Cavallo, la política de Roque Fernández que vino después, porque siempre hacía el planteo de que si no se corregía el déficit fiscal, Argentina iba a estallar por los aires. No hace falta que yo le recuerde qué pasó en el año 2001 y 2002. Todo estalló por los aires, porque cuando se quisieron tomar las supuestas medidas de corrección, finalmente tuvimos una tremenda crisis, que fue cuando la Alianza quiso aplicar el recorte de gasto público ya intimada por el Fondo Monetario, que decía, bueno, no hay un dólar más para la Argentina si no hacen un ajuste y equilibran las cuentas fiscales. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gusto tenerte, que siempre que te entrevisto ha sido por Skype y hoy así cara a cara me gusta mucho más. Bueno, gracias. Bueno, José Luis, recién lo hablábamos con Beto Valdés, ¿no? 26% subieron los bonos en dólares. El festival en la Argentina para hacer plata, o sea, Argentina es un país de grandísimas oportunidades para el negocio financiero, pero para la gente no. Pues es interesante eso, porque entre las cosas que han ocurrido en la última década, ha sido la gran estafa ideológica que ha sido la última década, ¿no? Porque con toda esta canzoneta de los herederos de la juventud maravillosa, el antiimperialismo, la guerra contra la patria financiera, y a la patria financiera nunca le va mejor que cuando los estados tienen déficit. Nunca se hizo tanta patria. O sea, lo mejor que hay para la patria financiera tan odiada por los chicos setentistas y la gran macro y toda esa gente es cuando hay déficit fiscal. Ahora, los culpables del déficit son ellos, porque ellos son los que creen que el gasto público genera crecimiento. Claro. Entonces, fíjate, a mí lo que me provoca paura y hasta rechazo, te digo la verdad, es la falta de consistencia, digamos. Yo no respeto a la gente que no es consistente, la verdad. O sea, que vos me digas que querés inflar la demanda y al mismo tiempo querés que crezcan las exportaciones, es medio complicado, digamos, ¿no? Sí. Si vos me decís que odias a la patria financiera, pero no parás de hacer déficit fiscal, que a la larga siempre termina beneficiando a la patria financiera que vos odias, porque en algún momento vas a tener que colocarle deuda pública, sos inconsistente. Ni hablar sin negar la realidad, digamos, ¿no? Para mí no. Si negar la realidad es otra discusión. Para mí está para el borde esa gente, digamos, la que niega la realidad. Sí. Ahora, José Luis... Pero perdóname para redondear. Acá ha ocurrido, desde el punto de vista de lo que nos llevó a la crisis 2001 y de lo que nos ha llevado a esta inflación, es el mismo problema, el exceso de gasto público, básicamente. Sí, perdón. Ahora, no, pasa este tema y antes de salir al aire hablábamos un minuto. 2001-2002 generó finalmente un estallido social, sí, con una tremenda crisis que es el principal sostén y argumento del discurso de los 10 años de década ganada. Claro, cuando uno compara, digo, esto es como que yo me compare con cuando era estudiante, o sea, si agarro mi etapa de cuando recién empezaba, obviamente estoy mucho mejor, no me cabe ninguna duda. El tema es que siempre la comparación es contra las peores cifras prácticamente de la historia económica argentina, sí, que fue después del estallido. Claro. Ahora, después de eso, y ahí ya te llevo no tanto al análisis macro, sino te llevo casi a un análisis de la sociedad. Uno pensaba que después de eso la sociedad iba a decir, bueno, señores, ahora queremos racionalidad. Y todo parece indicar que en realidad a la sociedad y a los argentinos, donde estamos nosotros incluidos, pareciera que a la sociedad no le gusta la racionalidad económica. O sea, a la sociedad le gusta el gasto público, a la sociedad le gusta el subsidio a la luz, el gas, el agua, a la sociedad le gusta viajar al exterior con los dólares del Banco Central. O sea, la sociedad argentina avaló todo esto dándole todas las elecciones, ¿no?
Mira, yo soy partidario, ya que me llevas a un terreno más filosófico, político que económico, yo creo que nosotros somos protagonistas de la vida que tenemos. Vos sos protagonista de tu vida, yo de la mía, mis hijos, mis padres, mis hermanos, las sociedades, las familias, las empresas, los países. Los países son, en definitiva, yo creo, dueños de su destino. Así que si Argentina eligió este destino de 100 años de decadencia de la mano del populismo, bueno, no podemos echarle la culpa a nadie, salvo nosotros. Entonces, la sociedad es parte del problema, sin duda. Ahí hay una discusión fina que es una sociedad que tiene la educación destruida por culpa de la élite que la gobierna, que busca una sociedad ignorante. ¿Hasta qué punto le podemos echar la culpa a la sociedad de tanta decadencia cuando las políticas públicas las decide una élite que es impresentable, como yo creo que es la nuestra, digamos? La élite que gobierna no es solamente la política, sino intelectuales, economistas, periodistas, sindicalistas, etc., ¿no? La élite que toma decisiones. Entonces, pero esa élite para vos tiene, ¿qué?, 100 años también. Sí, claro, o si vos querés, desde que tenemos democracia en el 83, básicamente son siempre los mismos personajes que se van reciclando. Claro. Y en los 30 años de democracia es interesante, si vos tomás la tasa de crecimiento promedio de Argentina, no ha sido diferente de 50, 60, 70, 100 años, 2,5, 3%. Ajá. Es la tasa de crecimiento que ha hecho que Argentina, de ser un país que era top 10 en ingreso per cápita a principios del siglo XX, hoy sea 110, 115. Hemos descendido un puesto por año en promedio en el último siglo en el ranking mundial de ingreso per cápita. Si eso no es decadencia, la decadencia ¿dónde está? Y el hecho que la decadencia sea tan clara, tan obvia, tan lacerante al mismo tiempo, es porque hay culpas concurrentes en algún lugar, pero yo creo que es cierto que en el margen la élite que gobierna ya es más responsable que la sociedad. La sociedad es casi inimputable ya en algún lugar porque le han destruido la educación y piensa con la panza y con los pies, no con la cabeza. La sociedad en algún lugar de tanta mala educación ha perdido la capacidad de discernir, cosa que sí la tiene la élite que gobierna. Así que yo te diría, por esas falencias culturales es que luego del incendio de 2002, en lugar de decir, a ver, ¿qué es salvable de los 90 y qué no es salvable? Se prendió fuego todo. Claro. Salvo que el gasto público, que es el que maneja la parte de la élite gobernante más impresentable para mí que la política. Ahora, y otra vez estamos con un problema serio por culpa del gasto público. Ahora, lo mismo que incendió la convertibilidad. Lo que dicen muchos, digo, los defensores del gasto público, dicen, bueno, pero si vos empezás a mirar incluso los países desarrollados, el peso específico que tiene el gasto público en la economía es equiparable al argentino. Entonces te dicen, mira, Estados Unidos tiene un gasto público descomunal, un déficit fiscal descomunal, hoy te dicen, y además emiten, o sea, la Reserva Federal emite dólares, y te plantean que Francia hace lo mismo, que Alemania más o menos hace lo mismo. Entonces ahí es donde uno también se pregunta o qué argumento se plantea cuando uno mira que incluso hay muchos países que en realidad tienen enormes gastos públicos. Mira, yo creo que esa comparación es tan ridícula como si yo dijera, che, yo me parezco a Paul Krugman, un premio Nobel. ¿Por qué? Porque soy economista. ¿Viste? Paul Krugman me da vuelta 200 millones de veces a mí de acá. Claro. Es lo mismo, ¿qué no vamos a comer en Europa nosotros? Mirémonos nosotros. Nosotros llevamos un siglo de decadencia. Un siglo. Hemos perdido un puesto por año en el ranking de ingreso mundial per cápita. Y miré que me querés comparar con Alemania. Que además, dicho sea de paso, es falso que Estados Unidos tenga un alto gasto público. El gasto público en Estados Unidos son 25 puntos del producto, 28 como mucho. Nosotros ya tenemos arriba de 40. Claro. Nosotros nos parecemos al gasto público de Europa ya. Claro. Ahora Europa... Sin los servicios. Sin servicios europeos, con servicios del África subsahariana, claro. Pagando impuestos como en Europa en todo caso. Ahora, fíjate Europa por dónde pasó. La crisis de Europa en algún lugar es la crisis del estado de bienestar. Claro. Es mentira que sea por el liberalismo. Entonces, la primera cosa yo diría, no comparemos peras con patatas, por favor. Claro. Y miremos los últimos 50 años. Cada crisis, pero cada crisis de Argentina, Rodrigazo, fin de Martínez de Oz, la hiperinflación,
el fin de la convertibilidad y este modelo que ya murió hace 3 años con el cepo, 5 modelos en 50 años, un modelo en promedio por año, que queda destruido, incinerado por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es culpa del gasto público, porque la recaudación de impuestos, para los soñadores del gasto público, yo les recuerdo que hace 40 años la recaudación de impuestos en Argentina era de 15 puntos del producto. Hoy sobre el que está en blanco es 50 puntos la presión impositiva. Claro. Y sin embargo, los 5 programas económicos que hemos tenido en el último medio siglo, que han terminado en crisis como consecuencia de las crisis de financiamiento del déficit fiscal. Y si la recaudación no paró de crecer, el problema es el gasto público. Claro. Así que por lo tanto no admite ninguna comparación, pero ninguna reflexión y ninguna duda que el problema de las crisis económicas de Argentina son como consecuencia del exceso de gasto público por encima de la recaudación. Ninguna duda. Después si nos ponemos a preguntar, además de eso, ¿qué otra cosa tenemos que mejorar? Yo te diría, hay que cambiar la cabeza del argentino. El argentino tiene que asumir que él está librado a su suerte en esta vida. A esta vida llegamos casi solos y los vamos solos. Tenemos que vivirla solos. Claro. No ayudados por el Estado que nos subsidia, que nos protege, que nos cuida, que nos lleva, que nos trae. No, solo. A veces el gran problema que hay desde el punto de vista cultural. Mira, días pasados, José Luis, entrevisté a Juan Ramón Rayo, un economista español, muy joven, de pensamiento liberal, que acaba de escribir un interesante libro titulado Una solución liberal para España, ¿no? Y él propone que en España hay que recaudar un impuesto a las ganancias del 7% como único impuesto. O sea, él hace un planteo, pero claro, en la entrevista, y es un poco lo que ahora te traslado también a vos, en la entrevista, cuando él me explicaba todo esto, decía, está bien, pero ¿cómo le sacás al español que tiene 30 días de vacaciones, tienes una cantidad de servicios estatales de los que depende y a los cuales no quieren renunciar? Digo, yo viví 5 años, o sea, conozco muy bien la idiosincrasia y yo me daba cuenta que en realidad ellos están absolutamente orgullosos de un tremendo Estado y de un zapatero que te regalaba 2.500 euros para tener un hijo, aunque después el país estalló en una crisis, digo, que se lo advertían todos los economistas. Digo, su ministro de Economía en España se fue porque dijo, esto no lo vamos a sostener, esto va a estallar. Entonces, pero los españoles no lo veían así, y los argentinos no lo vemos así. Los argentinos creemos, no, pero es que el Estado me tiene que ayudar. Sí, por eso la condición necesaria para que esas cosas cambien, lamentablemente, es crisis homéricas. Esa es la tristeza. Claro, cada crisis y después volvemos a empezar. En el 89. En el 89, estas ideas de ahora, del Estado grande, del Estado empresario, esas ideas estaban de rodillas. Estaban incineradas por completo. Por eso se abrió el espacio para ir a un proceso más de economía de mercado. Claro. Si no, nunca lo hubieras hecho. O sea, hoy... lo que sí es por eso yo creo, la verdad te lo digo, creo que de los personajes más siniestros que tiene la historia argentina son Menem y Cavallo. Porque incineraron ideas que han generado mucha prosperidad en el mundo, como todas las ideas pro mercado que había. Y lo único que sirvió de la convertibilidad, que eran las ideas pro mercado, esta gente, o sea, los kirchneristas lo han destruido. ¿Y vos creés que hoy otra vez vamos a entrar en un ciclo? Porque vos fíjate, y esto va a pasar, pasa con todos los gobiernos, de acá a que termine el gobierno de Cristina, los empleados públicos van a crecer en pala, digamos, como si, ya lo hicieron. Yo estaba poniendo el otro día un dato que me siguen retuiteando, hoy a la mañana me lo retuiteaban. En el año 1996 la ANSES tenía 6.000 empleados y alrededor de 2.000 contratados. Hoy tiene 16.000 empleados de planta y nadie sabe cuántos contratados. Me imagino que si así es en la ANSES debe ser en todo organismo. Sí, claro. La pregunta es, bueno, nuevamente una refundación argentina, próximo gobierno, ¿qué va a tener que hacer? ¿Qué volvemos a hacer? Privatizamos todo, vendemos todo, sacamos los empleados de la calle, endeudamos el país para darle un bono de $100.000 para que se compre un auto y ponga un remis. Mirá, Jorge, yo creo que lo que habría que hacer probablemente no tenga nada que ver con lo que va a pasar. Ajá, bien. Yo lo que haría... Decime qué harías y después decime qué crees que va a pasar. Yo creo que mirando los 100 años de decadencia, los 50 últimos años de decadencia, es claro lo que hay que hacer. Vos tenés que tener un Estado que en lugar de gastar 40 puntos del producto, gaste 20, la mitad, y que
el gasto público ese sea devolverle a la gente con bienes públicos los impuestos que paga. Para eso están los estados. Los estados no están para gerenciar crecimiento, y menos en el siglo XXI. Vos tenés que tener una economía con un gasto público de 20 puntos del producto, la presión impositiva sería de 20 puntos del producto, la bajás de 30 puntos del producto para la que está en blanco, ponelo a competir con arancel cero de importación y un dólar realista para protegerlo. Basta de retenciones, basta de robe verde, o sea, liberalizar por completo todo lo que es la economía, dar libertad absoluta de mercados y hacer una revolución educativa, ¿no? Y meter preso a todos los delincuentes, digamos, la verdad, sea político, legislador, juez, lo que sea. Claro. Porque las instituciones es necesario reconstruirlas, que esta gente las ha destruido. Eso es lo que habría que hacer. ¿Qué va a pasar? Ahora, lo que va a pasar, ¿qué tenemos frente al kirchnerismo? De paladar negro es, ¿no? El paladar negro o sí, rojo, nunca me acuerdo. Paladar negro. Tenemos kirchnerismo de buenos modales frente al kirchnerismo, ¿no? Unen, Scioli, Massa, ¿qué son? En cuanto a las ideas económicas. Así que creo que en principio vamos a tener un aire político un poco mejor, menos viciado que el de hoy. Más amigo del mercado, más amigo del mercado. Sí, no sé cuán amigo. Lo que sí yo te diría categóricamente que ni piensen los que vienen que porque tienen caritas de no corruptos o caritas de bueno, a diferencia de las caras malas y feas que ves en el kirchnerismo, que con eso solo, pum para arriba, porque si pensamos así, vamos a cometer errores peores que en los 90 y peores que en la última década. De pensar que esto es crecimiento sostenido cuando en realidad va a ser el rebote de gato muerto como ya fue tantas veces. O sea, alguna cosa razonable van a tener que hacer. Por ejemplo, un plan antiinflacionario en serio y no lo que se está haciendo hoy, por ejemplo. Claro. Pero yo básicamente lo que te diría es poco probable que la Argentina vaya a ideas no neoliberales, liberales, que yo creo que sería lo que Argentina debería hacer, sino que creo que va a ser algo parecido a la de hoy, remozado, con un poquito menos agresividad, menos desastre institucional y con caras buenas, digamos, con caritas buenas. Más simpáticos. Más simpáticos, o menos antipáticos, digamos. José Luis Espert, al final te invitamos, hablamos poco de economía, sino que hablamos más de la situación. Que la economía está jugada, mira, brevemente, estamos en esta inflación, tenemos recesión y tenemos un segundo semestre probablemente con el mercado financiero movido otra vez. Claro, claro. José Luis Espert, muchísimas gracias por estar. Y bueno, ya nos pasamos un par de minutos, ya llega Juan Micheli. Siga en Infobae TV. Nos encontramos, hoy a la tarde y siga pendiente de toda nuestra emisión. Muchas gracias.